Bueno, arrancaron los Juegos Olímpicos Y terminaron. y en los Juegos Olímpicos se prohibió, por ejemplo, la bandera del Che o la imagen del Che por el significado político que eso tenía, y sobre el final de los Juegos Olímpicos el Reino Unido, la Gran Bretaña, agrede a Ecuador, lo amenaza, porque Ecuador le da asilo político al creador de Wikileaks, que fue una persona que al principio tuvo una cierta alianza con los medios para poder publicar algo de todo eso, pero después, como comprometía también las complicidades de los grandes medios, yo creo que el mundo lo están gobernando entre el Pentágono y Wall Street. Digamos, el Pentágono es la parte policial, de seguridad, y Wall Street la parte económica, que no es, ellos ejercen el gobierno, pero no son los que deciden, son empleados, son como partidos políticos. Esa alianza que tienen los grandes medios con el Pentágono para que ciertas cosas no reboten, ciertas noticias no reboten, o si rebotan, rebotan por casualidad, la denunciaba Wikileaks. Este periodista sueco, Arman Assange, Australiano. Julian Assange. Julian Assange. Este periodista australiano, Julian Assange, ahora para evitar ir en preso, porque denuncia los secretos del poder, que supuestamente el periodismo tiene que hacer eso, informar, y es para refugiarse la única que le quedaba, unos pocos países que daba asilo era Ecuador, y es amenazado por la Gran Bretaña por darle asilo a Julian Assange. ¿Cómo ves esa situación? Porque la vas a explicar mejor que yo, seguro. Bien, no sé si lo voy a explicar mejor que yo. Primero quiero hacer una referencia a lo que dijiste al principio. ¿Quién gobierna el mundo? Hay un analista norteamericano muy inteligente, se llama Noam Chomsky, que habla de que el mundo está dividido en plutonomía y precariado. Plutonomía es la norma hecha por pocos. Pluto no es el perro del pato Donald, sino los pocos. Y esos pocos son banqueros, el Pentágono y el brazo escrito del Pentágono, que son los grandes medios. O sea, por algo, Emir Sader, un analista brasileño, dice que los grandes medios son el ejército de ocupación del imperialismo en nuestros países. Entonces, los grandes bancos del mundo están autonomizados del poder político y le imponen condiciones, aparados en la fuerza militar y en la fuerza militar escrita por los grandes medios. Assange era un periodista que tenía una gran capacidad como hacker y descubrió una serie de cables que primero publicó a través de grandes medios, y que esas publicaciones hay que decir que eran las más favorables al poder, porque no hablaban mucho de la relación del gobierno de los Estados Unidos con el de Colombia, de la relación del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Israel, por ejemplo, pero luego se terminaron publicando más de 40.000 cables, donde quedaba claro que Estados Unidos en Irak y Afganistán masacraba a población civil, y decían, oh, perdón, fueron daños colaterales, le pifiamos, como no sé si recordarás el Piojo López, que se perdía goles debajo del largo y se agarraba la cabeza y decía, uy, me equivoqué, en el estilo del Piojo López. Decían San Solo que mataban 200, 300 personas de un saque. Entonces se volvió en un enemigo para Estados Unidos, porque puso desnudo cómo actúa el poder de los Estados Unidos, el poder que lleva a matar a quien quiere, donde quiere, en pos de los grandes objetivos del imperialismo, que pueden ser varios, pero uno muy importante es apoderarse de los recursos naturales. Para eso invadieron Irak por el petróleo iraquí, para eso masacraron en Libia, para terminar con el gobierno de Muammar al-Gaddafi, por eso invadieron Afganistán, uno de los principales proveedores para el narcotráfico. Vos fijate que los tres países donde la droga es un recurso natural también,
Vos fíjate que los 3 países más importantes del mundo relacionados con el narcotráfico son los que Estados Unidos tiene mayor influencia. Afganistán tiene el ejército metido ahí. México, que entra al ejército norteamericano disfrazado de ejército mexicano cuando quiere. Y Colombia, que son los 3 países más importantes del narcotráfico mundial, son los más importantes proveedores de narcóticos que van a los Estados Unidos, y que no podría existir el narcotráfico sin la complicidad de los bancos norteamericanos, un eje fundamental del poder, que lavan, centrifugan, secan el lo dinero, plancha también y le pone de la presto. generado por el narcotráfico. Entonces, Assange lo pusieron entre ojos porque desnudó las acciones del poder. No a principios del 2011, cuando se blanquearon los primeros cables, sino después, cuando se dieron a conocer todas las trapizonadas que hacía el gobierno de los Estados Unidos en los países ocupados. También se dieron a conocer cables que tienen que ver con la Argentina. O sea, se supo que la embajadora norteamericana preguntaba por la salud psiquiátrica de la presidenta argentina. O sea, una gansada absoluta, porque circula en ámbitos opositores eso de que Cristina es bipolar. Yo conozco, no por ser psiquiatra, pero conozco la enfermedad bipolar porque mi padre era un enfermo psiquiátrico muy agudo, y no se puede ocultar una enfermedad bipolar cuando estás expuesto. Hay momentos en que se produce el brote, perdés dominio de vos mismo, y un presidente te enterarías si es bipolar. O sea que la embajadora norteamericana se compró un dicho berreta de la oposición. Entre paréntesis, los medios, en vez de los grandes medios de comunicación, son como la nata, o la nata es como los grandes medios de comunicación. Nos quieren hacer creer que el poder político es el poder real, cuando en realidad el poder político puede estar un poco más autonomizado del poder real, pero nunca es exactamente el poder real. Te hago una interrupción, Vale. discúlpame. Sobre la nata. La nata había empezado en El Porteño, si no me equivoco, y hacia el 87 forma Página 12, que fue el año en que se desplazan a Diario Sur, porque no podía... No, el Diario Sur se cerró después. El Diario Sur llegó a los comienzos del menemismo. Página 12 empezó a salir, como vos decís, en el año 87. Si la memoria no me falla, la Nata ya era el director de Página 12 al principio. Y el Diario Sur cerró ya en el 89 o 90, Sí. porque tiene que ver con el derrumbe de la Unión Soviética, porque recibían dinero de la Unión Soviética y dejaron de recibirlo. Entonces es posterior. Pero cuando se percibió esa situación desde acá, de que se caía Diario Sur y que quedaba un vacío, no se pensó que era importante que el que ocupara ese vacío tenía que ser tropa propia desde el poder. Uno no puede saber todo lo que pasa por las mentes de los que realmente cortan el bacalao. Pero yo sí tengo claro algo de la Nata. La Nata nunca denunció a los grandes empresarios. Cuando mucha gente de los espacios progresistas lo veía con simpatía, él hablaba contra Cavallo, pero como si fuera un corrupto que estaba en el gobierno. No decía que Cavallo era un personero de los grandes capitales internacionales. Hablaba contra Menem como un corrupto, pero no decía que vendió el país a los grandes monopolios internacionales. Entonces, el discurso de la Nata se encuadra dentro de lo que yo llamo el moralismo argentino. Durante los primeros tiempos del radicalismo, en la época previa a la llegada de Hipólito Yrigoyen al poder, se decía que era un régimen corrupto, pero no había un programa alternativo de transformación económico-social. Por eso cuando llegó el gobierno, Hipólito Yrigoyen no supo lo que hacer, en realidad, porque no tenía un proyecto de transformación económico-social. Esa idea de que lo malo es la corrupción y que el modelo, para decirlo en términos contemporáneos, el modelo neoliberal gestionado con decencia y con eficiencia va a dar frutos para que pueda vivir todo el pueblo muy bien, es una idea apologética de las peores formaciones económico-sociales. Si vos tenés un capitalismo injusto,
si se gestiona con corrupción es peor, pero si se gestiona con decencia, igual la gente se muere de hambre, porque lo que empobrece a la gente es el modelo económico-social, y eso nunca apareció en el discurso de la Nata. La Nata siempre estaba contra los gobernantes, nunca contra el poder económico, que le daban de comer mediante auspicios. Eso Sí, está fuera de discusión. y también por, digamos, algún que otro negocio, le daban participación en negocios a la Nata, le pagaron con acciones también. Bueno, yo no puedo Eso, conocer la situación patrimonial de todo eso el mundo. sería interesante algún día investigar el patrimonio de la Nata, cuánta plata tiene, dónde la tiene, que en el medio la Nata lleva a la quiebra a diarios como Crítica y deja un montón de colegas en Pampa y La Vía, y a partir de ahí ya empieza, digamos, el ocaso de la Nata, el ocaso entre un público que era fiel a una idea, no a la Nata. Se va desplazando al público de la Nata. Los sectores progresistas que eran su público, los más lúcidos, dejan de admirar a este periodista. Pero hay sectores progresistas que creen en el discurso de la Nata, minoritarios por cierto, y empieza a ganar fuerza en la derecha más recalcitrante. Hoy en día es un ídolo de la derecha, y cualquiera puede ver en YouTube los videos donde la Nata denuncia a Clarín, y ahora es un plumífero escriba mónico lewinesco del diario Clarín. Exactamente. Sigamos un poco con la situación de Julian Assange en Ecuador. En principio se le arma una causa en Suecia porque aparentemente tuvo relación con 12 mujeres, lo acusan de violación, pero en realidad una lo acusa de haber tenido relaciones sexuales sin preservativo, y otra lo acusa de que se rompió el preservativo durante la relación y que no se lo quiso cambiar. O sea que en los dos casos está claro que fueron relaciones sexuales consentidas. Estuvo en juicio por extradición, y cuando Assange vio que era toda una fantochada porque lo iban a mandar a Suecia, y de Suecia rápidamente a Estados Unidos, donde ya hay armadas causas para enjuiciarlo y condenarlo. Hay que decir que el soldado que fue acusado de blanquearle gran parte de los documentos, que se llama Minning de apellido, está aislado, se lo está juzgando y nadie tiene acceso al trato con ese soldado. Entonces, era muy seguro que de Suecia iba a ir rápidamente a los Estados Unidos. Frente a semejante nivel de arbitrariedad, Assange optó por el asilo político que se realizó en la embajada ecuatoriana en Londres, y esta semana tuvimos ocasión de ver cómo las gasta el poder de los Estados Unidos este tipo de cuestiones. El gobierno inglés dijo que si no devuelven a Assange, podría irrumpir en la embajada ecuatoriana en Londres, lo cual es una violación flagrantísima al derecho internacional, porque es territorio ecuatoriano, la embajada, y el derecho de asilo es un derecho que han respetado la mayor parte del mundo. Yo recuerdo una sola ocasión en que no fue respetado el derecho de asilo, que fue cuando el gobierno de la revolución, falsamente llamada Libertadora, en realidad fusiladora, irrumpió en una embajada para llevarse a unos peronistas que estaban allí, no recuerdo en qué embajada, y después tuvieron que devolver, porque hubo una reacción muy fuerte. Inglaterra demuestra con esa actitud que le importa tres pepinos el derecho internacional, y Estados Unidos mismo dice que no está obligado a respetar el derecho de asilo. O sea que el derecho internacional rige para los otros países. Nosotros usamos el derecho, nosotros los grandes países imperialistas, quiero decir, usamos el derecho internacional como papel higiénico de segunda mano. Si nos conviene lo usamos, si nos conviene nos defecamos en eso. Exactamente. Me parece que el tema está redondeado, vamos a otro tema de Piazzolla, ¿puede ser? Y volvemos.